Sin más, lo conocen, Daniel Ovadia. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias, Lalo, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto para mí estar aquí un año más y todavía para nosotros es una emoción mucho más grande porque tuvimos la oportunidad de estar en Madrid Fusión España en enero. Entonces es una responsabilidad un poquito más grande y a la vez el estar aquí es un agradecimiento para la gente que creyó en nosotros y nos invitó a España en enero. Vamos a dar un poquito un recorrido por el Paxia. La idea es enseñarles todo el menú de degustación que tenemos ahorita, con algunos platos de más, unos de menos, pero lo que queremos es tratar de transportarlos al restaurante como si ustedes estuvieran sentados con nosotros, para que vivan un poquito la experiencia de lo que hacemos en el día a día. También por eso quisimos venir la brigada completa que fue a Madrid. Solo falta una persona, dos personas que se tienen que quedar cuidando el changarro, porque si no, ¿quién trabaja? Vengo con Cacus, que ya muchos lo conocen. Cacus es el chef corporativo. Vengo también con Víctor, que Víctor es el chef repostero. Viene Lázaro, jefe de cocina del Paxia. Chava, que es el jefe del taller creativo del Paxia. Y también viene Carlos con nosotros, que está de jefe de partida en el Paxia también. No sé si la cámara puede estar viniendo, porque sí me gustaría que... Sé que han habido un poquito de comentarios que de repente la cámara nada más ve al chef y no ve los platos, y creo que ya la gente ya me conoce y si me quieren ver aquí voy a estar todo el día, pero mejor que vean los platillos. Vamos a empezar con el primer plato. El primer plato se llaman almejas al rescoldo. La almeja al rescoldo es una técnica que se utiliza en muchas playas de México, principalmente en el norte, en donde lo que nosotros hacemos es enterrar las almejas, poner hierbas de olor de la zona, quizá hay hoja de aguacate, quizá tenemos romero, quizá tenemos tomillo. La idea es agarrar las hojas, hojas de olor, especias, enterrarlas, hacer un agujero en la arena y se ponen las almejas dentro de estas especias, hierbas de olor, se cubren nuevamente de arena y en la parte de arriba se les pone la ceniza. Lo que nosotros hacemos en el restaurante es un poquito tratar de recrear esa técnica. Entonces lo que hacemos es tenemos estas almejas blancas, que son unas almejas blancas de Ensenada, y con un poco de carbón lo que hacemos es le damos ese efecto con un poquito de hierbas de olor y carbón del efecto del ahumado que se le da. La almeja, como pueden ver, comienza a tomar un color negro. Todo esto es por el humo que hay dentro. Después le ponemos unos gajos de limón en nitrógeno. Esto es para que haya un choque de temperatura y de repente haya un poquito de sorpresa en la boca. A mí me gusta mucho jugar con las temperaturas. Y después le ponemos unas rodajitas de chile verde. Y tenemos aquí estos morados, que son unos bulbos de cebolla que también hacemos con un poquito de humo. Después tenemos las conchas, que vamos a volver a tapar las almejas. Y por último, le vamos a poner un poquito de flores de cilantro, esta flor que resalta muchísimo el sabor y que hace que los platillos con una sola florecita nos dé el sabor como si tuviera un puño de cilantro. Le damos también un poco de elegancia también al plato. Y por último, lo que sucede es que el mesero llega con el comensal, le pide que destape su almeja y le pone esta salsita que es de lenteja con un poco de plátano macho. Lo termina así y este es el primer bocado que damos en el restaurante. No sé si pueden ver, en la parte de abajo tenemos un poco de carbón simulando también la idea del rescoldo. Y lo que tiene de interesante y de bonito este plato es que las almejas tenemos la técnica que las hacemos comestibles completamente y causa esa sorpresa al comensal. Este es el primer platillo del restaurante.
Y este es un poquito de ceniza que también hacemos comestible. Entonces la idea es que la gente, una vez que se come la almeja, después chupe una de las hojas, ya sea de aguacate, de laurel que tengamos, y pruebe el sabor de la ceniza, que hacemos un aceite de oliva infusionado con un poquito de carbón y lo ponemos en el plato para que la gente lo pueda comer. Y bueno, entonces la almeja que es comestible y demás. Tenemos aquí el segundo plato, vamos con toda la parte de mar. Tenemos la almeja chiluda, que creo que por aquí Charlie la tiene. La almeja chiluda o generosa es una almeja que tenemos la fortuna de tener en México. No sé si hay manera de poner la otra televisión para tener a lo mejor dos. La almeja chiluda generosa es esta almeja que ya están viendo aquí en la pantalla. Es una almeja que tiene diferentes texturas. En la parte de abajo tiene la parte del sifón, que es por donde respira, y a su vez es la parte que utiliza para nadar. Y después tiene la parte del cuerpo, que es una carne muchísimo más suave. Y en el interior todos las vísceras, los intestinos, sus órganos son bastante utilizados para hacer caldo. Incluso tiene un higadito que muchos cocineros están usando hoy en día como un higadito de pollo, lo están poniendo en los platos. Lo que nosotros estamos utilizando en esta parte es la parte del sifón, que ya tenemos aquí en el plato. Le ponemos unas bolitas de pepino. Un poco de cebolla morada. Y la idea aquí es recrear un ceviche, un aguachile de almeja generosa. La almeja está completamente cruda, únicamente para quitarle la piel que vieron ahorita en la pantalla. La metemos en agua hirviendo unos 10 segundos, y con eso la piel sale completamente y tenemos una textura increíble, muy similar al calamar, al abulón. De repente tiene partes suaves, de repente tiene partes duras. Tenemos estos pelitos de rábano picante. Un poquito de jícama. Esa es la parte un poquito más crujiente del plato. Y después tenemos el corazón del jitomate, que es una parte del jitomate que por lo general se desperdicia y nadie lo usa. Nosotros en el restaurante lo estamos utilizando para este plato y tiene una explosión de sabor increíble, ¿no? Es algo que se tiene que aprovechar. Y aquí tenemos la marinación, que es un poquito de limón, jugo de naranja y un poquito de jengibre. Después le ponemos el ticoide glaciar, esta increíble planta que se da cerca de las orillas del mar. En este caso esta es de Ensenada. Es una planta que tiene la propiedad de absorber el agua y tenerle, no sé si alcanzan a ver, esas pequeñas burbujas que se le ven en el plato. Tenemos aquí un poquito de salicornia, este espárrago de mar que también le llaman muy salado y con mucho sabor a mar. Levantamos el molde y lo que tenemos aquí es una lámina de agua de mar. Le pedimos a nuestro proveedor de las almejas que nos traiga unos galones de agua de mar ahí de Ensenada. Lo combinamos con el agua que saca la almeja y hacemos esta pequeña gelatina con muchísimo sabor a mar, ¿no? La idea es recrear que la almeja sigue debajo del agua. Le ponemos la misma piel de la almeja, que por lo general también se tira. Lo que hacemos es la ponemos a deshidratar y la utilizamos, en este caso, haciendo como si fuera la arena. Y después con un extractor de jugo, le extraemos todo el jugo a la jícama y jengibre y hacemos el mar. Entonces la idea es que el comensal recrea la zona en donde se encuentra la almeja y poco a poco, conforme va pasando, va encontrando un plato diferente y en la parte de abajo está todo el aguachile. Este es el segundo plato. Vamos con el tercero. Seguimos con la parte del mar. Vamos con un escabeche de pulpo. Hay muchísima gente que hace escabeche, ceviche, es muy sencillo. Nosotros queríamos llevarlo a otro nivel, queríamos hacer algo un poquito más diferente y decidimos hacer un escabeche de pulpo pero ahumado.
Entonces ahí le metimos un extra al escabeche, en donde le ponemos un sabor de humo. Nos dimos cuenta que en Perú ya existen algunos escabeches de pescado ahumado, entonces dijimos, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo que identifique el escabeche ahumado de México. Entonces lo que decidimos hacer es hacer un ahumado, pero en fresco. Y en vez de ahumar con una madera o con un carbón vegetal, lo que hicimos fue ahumar con pipicha, este increíble quelite que tenemos en Oaxaca, extremadamente herbáceo, súper expresivo en boca, súper expresivo en nariz, y lo que hacemos es lo humedecemos completamente para que el ahumado, en vez de tardar a lo mejor 10 minutos, media hora, una hora, tarda 3 horas más o menos, en donde la pepicha, como está mojada, poco a poco va sacando sus aceites, poco a poco se va quemando y vamos ahumando el pulpo de una manera súper sutil y súper elegante y muchísimo más floral, mucho más herbácea que un ahumado natural, un ahumado regular que sería con maderas, ¿no? Entonces le dimos ahí ese variante y hicimos ese escabeche ahumado en fresco, ¿no? Que nosotros es como le decimos en el restaurante. Ponemos el escabeche, que es un escabeche tibio, un escabeche muy típico de las costas de Oaxaca, en donde lo que ellos hacen es secan el pescado, lo envuelven en sal. La gente en comunidades pobres que no tienen refrigeradores, lo que ellos tienen que hacer como método de conservación es agarrar su pescado, lo envuelven en sal y lo dejan secar al sol. Lo que sucede al final, después de unas 3 semanas más o menos que está el pescado secándose al sol, se pone completamente negro, incluso se vuelve amorfo, se parece a todo menos a un pescado, no tiene formas bastante extrañas, y después lo que ellos hacen es van arrancando los pedazos del pescado y le van poniendo un poco de vinagre, jitomate, laurel, aceitunas, y es lo que nosotros estamos tratando de recrear aquí. Lo que hicimos es esta gelatinita con un poco de tinta de calamar y diferentes algas, para recrear un poquito esa parte amorfa, un poquito extraña de este pescado oaxaqueño. Le ponemos la aceituna, que es parte de la receta más tradicional. La parte de abajo que le puse es un poquito de puré de chícharo, también un poquito lo hacemos en escabeche. Le ponemos un poco de chilhuacle rojo, este chilhuacle increíble de Cuicatlán en Oaxaca, en donde únicamente quedan 5 o 6 hectáreas en todo el país que producen este chile. Es un chile que en ocasiones llega a costar hasta 1,000, 1,500 pesos el kilo en la ciudad. Y nosotros lo que hicimos el año pasado con Enrique Olvera y Ricardo Muñoz Zurita, Gerardo Vázquez Lugo y Edgar Núñez fue comprarle al productor por adelantado sus 5 hectáreas, y así garantizamos que el próximo año siga habiendo chile chilhuacle y que todo el mundo lo pueda consumir. Entonces fue un proyecto bastante bonito en donde vamos seguido a ver los cultivos, los contactamos con gente de la UNAM para que los ayude de repente si hay alguna enfermedad en las plantas y la puedan salvar, porque una enfermedad que tenga una planta se puede contagiar a las 5 hectáreas en cuestión de días o semanas, ¿no? Entonces los apoyamos ahí con la universidad para que les apoye en saber cómo combatir esas plagas que de repente llega a tener. Le ponemos estos tentáculos que vienen por la parte de afuera, recordando que adentro tenemos pulpo. Son unos tentáculos hechos con papa morada y después la deshidratamos. Llega el plato hacia la mesa y no sé si pueden bajar un poquito la luz, estaría bastante bien. Llega el mesero a la mesa. Llega el... Bajaron todas menos la mía, ¿verdad? La luz la podemos bajar para el efecto del spray. Bueno, si no por cosas de tiempo, le seguimos. Por favor, podemos bajar la luz del escenario. Ahorita que la baje lo hacemos, nada más para que nos dé tiempo. Tenemos el mezcal y el mesero llega a la mesa con este encendedor y lo que hace es flamear completamente todo el plato. Si hubiera habido la luz baja, se hubiera visto la llama que se ve. Ah, mira, ahí está. Se flamea de esta forma enfrente del comensal y se genera este efecto en donde el alcohol se evapora. Entonces esto es lo que pasa en el plato, ¿no? Gracias. Y es un aroma y un sabor increíble porque logramos rescatar los aceites esenciales del agave
sin necesidad de que algo que tiene mezcal sepa alcohol, ¿no? Y enfrente del comensal pues, es un show, y aparte el aroma que desprende es increíble. Empezamos con los platos de tierra. Tenemos este plato que es el tuétano al horno, tenemos un poquito de ceniza, en este caso ceniza de tortilla. Hace 1 año y medio más o menos nos dimos a la tarea en el restaurante de ya no tener desperdicios orgánicos en el lugar. ¿Cómo combatimos esto? Simplemente haciendo cenizas de diferentes cosas, cenizas de tortillas, cenizas de verduras, cenizas de chiles, y de esta forma nuestra basura orgánica al final del día, después de un día muy ajetreado, es prácticamente de 1 kilo, kilo y medio. Logramos evitar todos los recortes de tortilla, los hacemos ceniza y creamos esta técnica de cocción en donde el tuétano se hornea cubierto en sal de Colima, ceniza de tortilla durante 2 horas a 180 grados, y logramos generar esta textura increíble que no sé si se está viendo en la cámara. Logramos cortar los huesos así en canoa, y tenemos el tuétano en la parte de adentro completamente jugoso y sin desperdiciar absolutamente nada, ¿no? Y está cocinado 2 horas dentro de ceniza y dentro de tortilla. Entonces lo que pasa es, llega el hueso a la mesa, es un plato bastante visual en donde tratamos de recrear un poquito la vida y de la muerte de la naturaleza. Le ponemos aguacates alrededor del tuétano, el aguacate en la parte verde, simulando un poquito la vida. Tenemos estas alcachofas que dejamos curar 1 noche completa en limón y después las freímos y toman esta textura como si fuera parte del hueso. Le ponemos unos poquitos de brotes de cilantro. Y por último, estas cebollitas que ya están tan menos crecidas que las que usamos al principio y que son bastante aromáticas y no tan intensas como una cebolla normal. Tenemos el plato así, y lo que hace el mesero, no sé si Víctor puede ver la cámara. Víctor, lo que hace el mesero cuando llega a la mesa hace 2 cosas. Tenemos esta cebolla que dejamos curando junto con la alcachofa 1 noche entera en limón, lo cubrimos en pasta de hojaldre, y el mesero enfrente al comensal abre la cebolla. Es una cebolla que se cocinó aproximadamente 1 hora y media dentro de esta pasta, se hace completamente dulce y con un sabor a limón y un poquito de mantequilla bastante agradable. Daniel, un segundo nada más, perdón. Vale. Chicos, podemos retirar los platos de ahí abajo, los vamos a poner hasta el final. Siempre pongo. Además es un poco respeto para el ponente y respeto para los demás que están presenciando también el evento. Gracias. Entonces ponemos la cebolla curada en limón que enfrente del comensal se abre. Y por último tenemos esta reducción justamente con el tuétano que sí alcanzamos a perder, o los huesos que nos damos cuenta que no tienen mucho tuétano, los sacamos, y con la cebolla que se quemó, la cebolla que sobró, quemamos todo y hacemos esta reducción de tuétano con cebolla quemada y se lo echamos encima al tuétano, y empieza a dar esa imagen de la naturaleza, esa naturaleza muerta, y a la vez la parte viva que representa el aguacate verde y lo blanco que se vendría haciendo como una paloma de vida, ¿no? Entonces este sería el tuétano. Este se le cayó a Cacus en Madrid, nadie se dio cuenta. Y bueno, es un tuétano que viene acompañado con 3 diferentes sales, otra parte de apoyo del restaurante, que tenemos una sal de Colima, que es blanca, tenemos una sal rosa, que es de Celestún, de Yucatán, y tenemos una sal amarilla, que es bastante iodada, que nos traen de 2 diferentes partes, una de Guerrero, del estado de Guerrero, y una de Guerrero Negro, que está en Baja California. Entonces son las 3 sales para que la gente se haga un taquito. Seguimos con el otro plato. Y al mismo tiempo vamos a ir haciendo dos platos, ¿no? La idea es enseñarles mucho. Víctor tiene aquí matraz, si le quieren llamar, y llega a la mesa. Esto llega cuando el cliente pide el postre, nada más que aquí va a tardar un poquito. Se le pone a calentar, y lo que le va a poner es esta hierba que se llama muicle. Es una hierba 100% mexicana, no hay en otras partes del mundo. Tiene la característica, y de hecho en el restaurante le llamamos que es como una planta bastante diabólica, porque empezando crece al revés. Uno ve la flor que sale
y la hoja crece boca abajo, ¿no? O sea, la parte que uno siempre ve de la planta que da hacia arriba, esta lo da hacia abajo, como que viendo hacia el infierno. Y es una planta muy usada por los chamanes para hacer algunas brujerías, de repente para hacer algunas limpias. De hecho, en algunas comunidades de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México, de Hidalgo, la utilizan para cuando a alguien le echan el mal de ojo, le hacen un baño con las ramas del muicle. Y ahorita van a ver algo muy bonito de esta planta. Lo ponemos ahí y ahí se va a quedar, imaginando que estamos en la mesa del restaurante, se va a quedar ahí por un rato. En este lado tengo un poquito de chicharrón y esta yema de huevo que cocinamos en aceite de oliva, una técnica que puedo decir que desarrollamos en el restaurante, en donde nosotros lo que queríamos era que la yema de huevo soportara el estar debajo de un plato y tener aproximadamente 110 gramos, 150 gramos en la parte de arriba. Estuvimos trabajando unos 2 meses y medio, 3 meses hasta encontrar la temperatura ideal y llegamos a esta temperatura que es de 63 grados a la altura de la Ciudad de México, en donde la yema llega a su punto de cocción mínimo, por así decir, para que se quede líquida completamente por adentro y a su vez genera una película alrededor capaz de soportar los 100 y cacho gramos que trae en la parte de arriba. Y ahorita lo van a ver cómo lo hacemos. Tenemos estas yemas que aparte, si se dan cuenta, se hinchan mucho más, quedan bastante esponjosas. Y la vamos a cubrir con un poco de guacamole. Siempre las mamilas hacen su jugada cuando estamos en el escenario. Y aquí Chava lo que va a hacer es para enseñarles el mismo efecto, pero para que le puedan tomar la foto al ratito, ¿no? Entonces la cubrimos completamente de guacamole y le vamos a poner en la parte de arriba costillitas y cueritos de lechón. Por lo general usamos el lechón de temporada, en ocasiones utilizamos lechón de Yucatán, utilizamos espelón también de Yucatán, utilizamos un cerdito de Michoacán, utilizamos cerdito de Hidalgo. Tratamos de apoyar a los productores dependiendo de la temporada en la que es apto para ellos vender su producto. Y por otro lado estamos utilizando partes del animal que por lo general se tiran. Las costillitas de lechón traen muy poca carne y mucha gente no las utiliza para nada. Y la otra vendría siendo todo el cuerito, toda la careta, que por lo general también es una parte desperdiciada, que ayer Pablo Salas justamente hablaba de todas esas partes de los animales que no se utilizan mucho en los restaurantes, y aquí tratamos de sí darles este uso. El cerdito fue cocinado durante 8 horas a 72 grados al alto vacío y después en la plancha se le dio una pasadita. Le ponemos un poco de jugo de limón, sal de Colima y le vamos a poner 3 diferentes totopos de maíz. Un totopo es de huitlacoche, el otro totopo es de chile guajillo y el otro totopo es de pasote. Entonces también logramos en diferentes bocados lograr diferentes sabores para que al comensal le vaya sorprendiendo conforme va comiendo. Okay. Y después le vamos a poner un poquito de rabanito picante chiapaneco. Es un rábano mucho más intenso que los rábanos que estamos acostumbrados en el centro del país. Unas cebollas curadas en limón. Y por último vamos a ponerle un poco de cilantro. En el restaurante le ponemos 3 diferentes tipos de cilantro. En este caso lo vamos a utilizar nomás estos brotecitos sencillos. Y no sé si ya lo tenga lista la cámara para que tome el plato de allá. No sé si ya está en cámara, creo que sí está. Y bueno, este sería el cuarto, quinto plato, ya me perdí. Y lo que sucede, como les decía, y si pudieron ver, una yema de huevo, por ejemplo, unos huevos rancheros, unos huevos fritos, apenas si la tocamos con el pan y se revienta. Y aquí logramos conseguir esta textura ideal para que aguante todo el guacamole y la carne. Y bueno, aquí recreando un poquito lo que vive el comensal,
es que la yema está completamente líquida por adentro, con todo eso que trae arriba y causa bastante sorpresa. Entonces este es el otro. Voy a hacerle una mala jugada a la cámara, vamos a pasarnos ahora para acá. Y vamos a hacer ahora dos platos bastante bonitos, bastante llamativos y un poquito una idea que traemos en el restaurante de recuperar ese servicio de sala que en México se ha perdido mucho, ¿no? En algunas partes del mundo, Francia, España, se sigue usando, pero en México nos hemos olvidado de lo que es el servicio del jefe de sala, de los camareros, y queremos devolverles un poquito de protagonismo en la parte de la cocina también. Tenemos primero esta pieza, que la pueden ver aquí. Es una pieza que nos hizo un ceramista bastante famoso en México, que se llama Alberto Díaz de Cosío, en donde también quisimos juntar el arte con la comida, ¿no? Tratar de llevar el arte mexicano a la mesa para que la gente valore un poquito que también tenemos artistas espectaculares en México. Y me encantaría que la cámara vea aquí, por favor. ¿Sí? Bueno, tenemos, cuando el cliente pide estos langostinos a la talla, le llega a la mesa este plato con estos 3 acosiles de temoaya, que son del Estado de México. De hecho, ayer Pablo nos hizo favor de prestarnos porque nosotros llegaron un poquito apachurrados. Entonces tenemos, y el mesero les da la explicación de lo que es el acocil. Ayer ya Pablo les dijo, es esta langostita de río, por lo general de aguas bastante frías y con unos sabores increíbles, en donde se utiliza mucho como botana en el Estado de México. Entonces el cliente le causa un poquito de sorpresa el llegar y haber pedido unos langostinos y dice, pero es que yo pedí langostinos, y de por sí se quejan que el Pax y restaurantes de alto nivel te dan porciones bastante pequeñas. Entonces causamos entre enojo, risa y demás. El mesero le dice, permítame un momento, tapa sus platos, prepara toda la pieza y después, el camarógrafo, aquí. Y bueno, cuando el mesero le explica, al momento que levanta, están ya los langostinos grandotes enfrente del comensal, y generamos esa diversión también en la mesa que tiene que regresar mucho a los restaurantes de mantel largo, ¿no? Ayer Bubeck justamente comentaba que los restaurantes se habían convertido en ambientes un poquito como de iglesia, y pues nosotros nos gusta mucho escuchar de repente la risa de nuestros comensales. El mesero levanta la pieza, y esta es otra cosa que nosotros hicimos en el restaurante, en donde quisimos recrear esa cocción a la talla, en donde por lo general se hace a la brasa, en una cocción muy lenta, en donde el pescado o el camarón se hace bastante costrocito en las orillas, se le genera esa capita del encendedor bastante rica, y por dentro es bastante jugoso. Lo quisimos recrear enfrente del comensal en cuestión de 2 minutos. Tenemos unas piedras de río a 220 grados, tomillo, romero, todas las sobras de cáscaras de verduras, de ajo, de cebolla y un poquito de totomoscle. Y lo que hacemos es, le ponemos mezcal y el mesero lo flamea enfrente del... Ya estoy quemando el mantel, Por eso no soy mesero y por eso soy cocinero. Mire, ya quemé. Entonces, en la cocina tenemos mesas de acero inoxidable. Generamos la cocción con el fuego directo, al mismo tiempo generamos la cocción con aromas de las hierbas que trae abajo, y a la vez le ponemos un sabor bastante ahumado que le da el mezcal. Nosotros hacíamos esto en una olla de peltre enfrente del comensal, pero nos dábamos cuenta que el aroma que estamos percibiendo ahorita, que está abierto, el cliente lo perdía mucho cuando lo tapábamos, y es cuando nos acercamos con Alberto para que nos tapara la pieza y nos hiciera esta sección de pulpo. Y no se alcanzan a ver el humo que sale por estos 4 respiraderos que simulan justamente unos tentáculos de pulpo, y logramos que el comensal, mientras están cocinando sus camarones, esté oliendo a lo que está oliendo la olla en donde se cocina, ¿no? Entonces ahí se alcanza a ver bastante bien el humito. Y bueno, y seguimos con el montaje. Si se dieron cuenta de, como les decía, esto es los tentáculos de un pulpo. Este plato nos los hizo la hija de Alberto, también ceramista,
y que hace unas cosas increíbles y que hemos trabajado mucho con ella. Entonces tenemos ahí los tentáculos del pulpo. Le ponemos, todos los camarones talla tienen que tener un poquito de frijol, un poquito de guacamole. ¿Sí se ve? Y le damos esta como tercera dimensión poniéndole los tentáculos en la parte de arriba con un poco de pepino y cebolla morada. Después de 2 minutos y medio más o menos, si se fijan, los camarones, langostinos, lo que tengamos en esa temporada, están perfectamente hechos. Para que el comensal, mientras está comiendo, siga percibiendo los aromas, sacamos una de las piedras. Y obviamente el mesero lo hace con unas pinzas, pero ya les enseñé que no tengo dotes de camarero. Y bueno, pone los langostinos que estaban previamente marinados en esa salsa Thai. Y un plato bastante sencillo, pero con una preparación previa bastante interesante. Vamos para el muecle. Ahora sí me siento en programa de televisión con las cámaras de un lado a otro. Vamos a tratar de hacer medio paralelo 2 platos. No sé si una de las cámaras me pueda tomar a mí aquí y la otra de las cámaras pueda tomar ahí atrás. Pero bueno, lo que vamos a hacer es el pilte de pescado. El pilte de pescado es una preparación muy típica de las costas oaxaqueñas. Bueno, les sigo platicando. Es un plato muy típico de las costas oaxaqueñas, algunas partes de Chiapas, o sea, toda esa parte del Pacífico en donde el agua es bastante fría y tienen pescados grasos con una carne mucho más firme. Se acostumbra a hacer este tipo de preparación. El pilte básicamente es un pescado envuelto en hoja de plátano, en donde se cocina en las brasas. Nosotros para hacer este plato nos fuimos a hacer una pequeña investigación en la zona y nos dimos cuenta que casi siempre en donde hay pilte de pescado hay una sopa bastante típica que a lo mejor mucha gente conocerá, que se llama caldo de piedra, que por lo general es un caldo de gallina, un caldo de pollo, de repente lo hacen tipo el caldo de lima de la península de Yucatán, y lo que hacen es una jícara, viene la sopa que llega a la mesa completamente fría, y el mesero le avienta una piedra al rojo vivo a la sopa, y inmediatamente comienza a hervir, y se calienta frente al comensal. Entonces nos dimos cuenta que en estos restaurantes siempre había pilte de pescado y siempre había caldo de piedra. Quisimos fusionar los 2 platillos y generar uno solo para el restaurante. Entonces vamos a hacer un pilte adentro de una piedra. Entonces tenemos en este caso huachinango, podemos utilizar robalo, como les decía tiene que ser un pescado graso, un pescado de carne firme para que no se desbarate. Bueno. Le ponemos un poquito de cilantro, perejil. La otra cámara para que vaya viendo si quiere el otro plato que estamos montando por acá. Después tenemos estos jitomatitos que usamos en el restaurante, que de hecho son de esta región, que son los jitomates Aquí, tigre por favor. de San Miguel de Allende. Le ponemos unas rodajitas de chile verde. No, pues no quieren, creo. Creo que no quieren ver cómo montamos el plato. Aquí. A mí sí me siguen viendo. Sí. Y por último le ponemos... Es que yo soy el guapo, güey. Que sales de la tele. Y por último tenemos estas hojas de pasote morado, que la verdad algo que nos dimos cuenta que nos encanta es que al final cuando el cliente saca el pescado, la piel se tiñe un poquito de morado durante la cocción. Y es un plato con prácticamente nada de grasas, únicamente le ponemos un poquito de mantequilla en la parte de arriba para que se hidrate y le dé un sabor mucho más agradable. Y lo que hacemos es, comenzamos a hacer nuestro envuelto. Está bien que yo no estoy guapo, pero no me discrimine. Pero también los morenos tienen lo suyo, Carlos. ¿Estás de acuerdo? Vamos a hacer la toma, por favor, donde está el chef Ricardo. Y bueno, Levante entonces, la mano, chef, por favor. Exactamente. Ahí a sus manos, puede ser. No atrás, acá de este lado. y yo estoy aquí con el pilte, ya lo tenemos envuelto.
Y ya regresó la cámara para acá, ¿eh? Ya tenemos el pilte aquí. Y lo que les voy a enseñar es... Tenemos de este lado un poquito de barro, que de hecho es un barro de la zona del DF y centro, de Texcoco. Y esta es una técnica que, aparte que quisimos fusionar el caldo de piedra, es una técnica bastante bonita que es completamente prehispánica. Los aztecas cazaban patos en el lago de Texcoco, los patos llegaban quizá del norte, como hasta la fecha lo siguen haciendo, y ellos cazaban, no tenían la idea de cómo quitarle las plumas al animal, y inventaron esta técnica en donde envolvían el pato en barro de Texcoco, lo metían a hornear y posteriormente retiraban todo el barro y el barro le quitaba las plumas al pato y el pato quedaba completamente jugoso, ¿no? Entonces quisimos recrear esa técnica. Este barro de Texcoco se va durante más o menos 30 minutos al horno a 180 grados. Es importante, es de 30 a 40 minutos, porque si pasa los 40 minutos, el barro comienza a secarse demasiado y deja entrar mucho calor al pescado y se nos seca. Y de esta forma el pescado queda completamente jugoso. Bueno, por acá tenemos, es un codillo de cerdo que está glaseado durante 8 horas aproximadamente y cocinado a 24 horas a baja temperatura. Y esto es lo que sale se puede decir que el mesero a la mesa sale y te presenta así el codillo, ¿no? O sea, llega así, llegan y te lo presentan y ahí mismo te lo cucharean en la mesa, ¿no? Aquí lo que tratamos de hacer es que, no sé si la cámara alcanzó a ver el codillo, que creo que no. Lo que tratamos de hacer es una pieza de cerdo que por lo general utilizan como retazos, se utiliza a lo mejor para hacer mole de olla, se utiliza quizá para hacer fondos. Por acá es algo que nos venden como pedacería, ¿no? O sea, el codillo es algo que el mismo carnicero acostumbra a no cuidar porque sabe que lo va a vender en una bolsa de plástico. A veces lo vende por bolsa, lo venderá por kilo, pero lo vende como una pieza que no se utiliza. Quisimos darle su nivel al codillo de cerdo y le pedimos al carnicero que lo tratara bien y que aparte nos los cortara como si fuera un chambarete, un chamorrito de ternera, de res, y le damos esa forma que queda increíble. Lo braseamos entre 8 y 10 horas dentro de salsa verde, entonces comenzamos a darle un poquito de sabores ya a nuestro platillo, que va a ser el platillo final, que es las verdolagas en salsa verde. Y lo que vamos a hacer después es, se retira, lo metemos al alto vacío únicamente para que los poros de la carne se abran, agarre todavía muchísimo más sabor y después lo sacamos. No tiene cocción al alto vacío. Lo que quisimos hacer es recuperar esa técnica del braseado que también hoy en día con los recirculadores ya se ha perdido mucho, y quisimos demostrarle al comensal que un codillo, que es una pieza dura, si se brasea correctamente puede quedar completamente jugoso. Y después le damos un glaseado triple. Le damos el primer glaseado con una reducción de cebolla con piloncillo, el segundo se lo damos de cebolla, piloncillo y tuétano, y el tercero se lo damos de piloncillo, cebolla, tuétano y piloncillo quemado, para que comience a agarrar ese color. Entonces es un codillo que tarda unas 15 horas en estar listo. Y lo que tiene muy bonito es que lo vamos a hacer a la cámara. Es que si se pueden dar cuenta, no sé si ya se ve, fíjense lo suave que queda, que hasta los huesos salen completamente sin necesidad de usar una técnica como el alto vacío, que en ocasiones es abusiva y la gente la usa además, ¿no? Entonces miren aquí cómo el codillo se desprende súper fácil del hueso, ¿no? Entonces, demostrarle a la gente que en el Pache también somos buenos cocineros y sabemos hacer ese tipo de cocciones tan bonitas. Y tenemos salsa verde, verdolagas cocinadas en la salsa verde, frijoles güeros, y por último le ponemos el codillo en la parte de arriba. Le ponemos un poquito de verdolagas frescas, que es algo que no se acostumbra mucho a usar tampoco la verdolaga fresca, pero le da una frescura al plato increíble. Un poquito de chile de árbol para ponerle el picante, y lo acompañamos con tortillas y le damos una levantada al plato de verdolagas en salsa verde y puerco, ¿no? Entonces, seguimos con el muicle, que como les decía, esta bebida del diablo, porque aparte, si se pudieran dar cuenta, era una hierba completamente verde, y lo que sucede cuando entra en contacto con el agua hirviendo por unos 15 minutos, se tiñe completamente de rojo, ¿no? Es una hierba que si uno la pone en un mortero y la machaca lo más posible, jamás se va a poner morada.
no hay forma que se ponga morada, más que poniéndola a hervir. Entonces lo que nosotros hacemos esta pequeña destilación, y es una bebida que nos dio un chamán. Nos fuimos al mercado de Medellín, ahí en la Ciudad de México, y este chamán nos dio una bebida que le dijimos, queremos una bebida con muicle, que sea para hacer buena digestión, y para que la gente se relaje y se vaya contenta a su casa. Entonces nos dio esta receta que tiene leche de coco, le levantamos un poquito el sabor de la leche de coco con un poquito de ron de coco y un poquito de mezcal. El cucharoncito. Y por último le vamos a poner el muicle. Y aquí en la copa lo que tenemos es chía, que era parte de la receta. Él nos dijo que había que licuarla. Nosotros quisimos poner la chía como una escarchado en el plato, pero la chía está completamente fresca, no está hidratada de nada, porque él nos comentaba que la chía es muchísimo más saludable cuando se consume seca y se hidrata en la boca, ¿no? La chía junto con la linaza es una de las 2 semillas en el mundo con más omega 3, incluso tiene más omega 3 que el salmón, que el atún, y es súper saludable. De hecho, yo a ustedes como mexicanos los invito, estoy seguro a las señoritas que siempre están a dieta y en las mañanas se comen su plato de cereal con linaza para hacer buena digestión, los invito a consumir la chía, que tiene efectos mayores a la linaza y que lamentablemente se está perdiendo en México, no por su explotación, sino porque la gente no lo está consumiendo, ¿no? Y es algo que queremos transmitirle a nuestro comensal. Y bueno, tenemos esta bebida para hacer buena digestión y es como que la despedida del menú de degustación, ¿no? Ahorita le hicimos previo y vamos al postre. Víctor va montando mientras yo les enseño lo del pilte. Una vez que estuvo media hora el pilte en el horno, si se pueden dar cuenta, una cámara para acá para que vean la lo que está piedra haciendo Víctor. ya está completamente dura, y llega el mesero con un martillo a la mesa y comienza a romper todo el lodo. Si se fijan en la parte de abajo, el lodo aún sigue un poquito hidratado. Esto se tiene que pasar así, porque si no, lo que nos sucede es que el pescado se nos va a secar. Y con un cuchillo el mesero va buscando las vetas de la hoja de plátano y comienza a abrirlo frente al comensal, obviamente con mucho cuidado para que el pescado no haga contacto con el barro. Es por eso que le ponemos varias capas. Y si se fijan, el pescado comienza a aparecer completamente jugoso en la parte de abajo y con un aroma increíble que aquí el de la cámara tiene oportunidad de oler, ¿no? Entonces tenemos el pescado así, súper jugoso, y le vamos a poner una ensaladita de ayocote blanco, perejil, vinagre, un poquito de cebolla. Si se fijan, estos platos del menú que hicimos esta temporada son platos muy rústicos, en donde tratamos de resaltar al ingrediente al 100% una técnica de cocción adecuada. Y el pescado con muchísimo cuidado porque está tan suave que se desbarata. El mesero lo saca de la hoja de plátano. Los jitomates tigre. Y por último lo termina con un poquito de salsa martajada de chile güero en la parte de arriba. Es un plato rústico, pero con un sabor y una técnica increíble. Vamos con los dos postres, ya para terminar. Perdón, con el postre, ¿no? No hay dos, es uno nada más. Este plato sale a raíz de una plática en marzo con Ferran Area que vino a México, y tuvimos la oportunidad de darle una cena del Paxia, en donde, platicando en privado con él, nos platicaba la idea de la creatividad, nos contaba de cómo jamás hay que copiar un platillo. De hecho, Arzac ayer lo decía, ¿no? Que cuando copiemos un platillo, pues hay que tener la decencia de ponerle el nombre de su autor original en el menú. Y aquí, sobre esa plática que tuvimos en México,
en el Museo Dolores Olmedo, salió la idea de hacer este plato. Yo le pregunté que cuál él sentía que había sido de los platos más copiados recientemente en la historia del bully, y nos comentaba que la mimetización de las frutas que había hecho su hermano para el libro Natura, ¿no? En donde teníamos frutas que al final no eran frutas, no llegaban a la mesa pareciéndose, había un plátano que no era plátano, había una pera que no era pera, y él nos decía que muchísimos cocineros a nivel mundial trataban de hacer eso, pero que a nadie le quedaba tan bien como a su hermano, porque ellos tenían las técnicas, tenían los moldes, tenían detrás una infraestructura tremenda, ¿no? Entonces quisimos hacerle un homenaje a la gente copiona y a la vez hacer un poquito una risa en el restaurante. Entonces hicimos unas verduras de caricatura, en donde pretendemos que las verduras se parezcan lo menos posible a las verduras y parezcan de caricatura, ¿no? Entonces tenemos un jitomate que está hecho con frutos rojos, tiene fresa, zarzamora, frambuesa y un poco de perón. Tenemos la zanahoria, que es una zanahoria de chocolate blanco rellena de guayaba con mandarina. Y después tenemos la cebolla, que es una cebolla de coco, vainilla de Papantla y piña. La tierra es de manzanilla con cacao. Y bueno, es el homenaje a la gente copiona y a la vez decirles a ustedes que tengan creatividad y no copien nada. Gracias. Y bueno, siempre queremos que el comensal en el Pacha se vaya con un buen sabor de boca y una risa, y quisimos ponerle un poco de diversión al plato y traerlos un poquito a la infancia. Entonces, son las verduras animadas de ayer y hoy. Entonces, le logramos sacar al comensal una risa y a la vez tiene ingredientes 100% mexicanos y un mensaje ahí para los jóvenes. Y por último, dijimos, si le hacemos un homenaje a Ferran, tiene que haber un homenaje a Redzepi, que hoy en día es el número 1 del mundo, y quisimos presentarlo aquí. Es un plato que entrará en el restaurante quizá en unas semanas. Es un plato que llevamos literalmente trabajándolo 2 años. La idea surge hace 2 años y apenas la logramos concretar. Él, no sé si ustedes han visto que tiene una maceta que en la parte de abajo tiene una emulsión de ostiones, de estragón, y en la parte de arriba le pone una malta quemada, y con verduras la gente se lo come como un aperitivo en su restaurante. Nos hemos dado cuenta que también ha sido muy copiado, entonces para otra vez dejarles un mensaje y decirles no copien, y si van a copiar, denle el crédito a la gente y háganlo mejor, porque la idea es tratar de superarlo. Entonces lo que hicimos aquí es, tenemos esta maceta, en la parte de arriba es un huitlacoche que se llama huitlacoche asoleado, que en el centro del país la gente lo pone en barro, lo pone a secar al sol durante 2 semanas, posteriormente lo tuesta y con eso hacen un mole que se llama mole de huitlacoche, que de hecho en el norte lo ha hecho famoso un cocinero que se llama Adrián Herrera. Llega el plato así a la mesa, la meseta está de centro de mesa, y aquí tenemos un caldo de champiñones. El mesero lo vierte en la maceta y comienzan a crecer unos espárragos de adentro de la maceta, ¿no? Por último, estos espárragos únicamente están blanqueados y un poquito el alto vacío a 60 grados, nada más para darles una textura. El comensal con unas tijeras arranca la punta, y de este lado tenemos un pascal, que es un pipián poblano con un poquito de chile ancho y caldo de pollo, y es una botana para que el comensal comience la comida agradable y bueno, esta sorpresa. Gracias. El aplauso es para ellos, que el patio es un equipazo y sin ellos no podríamos. Gracias. Gracias.